Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Damos gracias al Señor porque nos permite un día más. Gloria al Señor, aleluya. Que vamos a continuar ya terminamos las parábolas, amén. La gran parábola de la mujer que está con dolores de parto. Y ahora vamos a empezar una serie más de la escritura, amén. Ahora tenemos el tema plagas, más también restitución. Gloria al Señor. Vamos a estar en el libro de Joel, capítulo 1 inicialmente. Joel se encuentra después de Oseas, antes de Amós. Para los que están buscando, amén. Joel capítulo 1, desde el verso 1. Vamos a ver primeramente una parte. Vamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos. Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que tú nos permites, Padre Santo. Venimos, Señor, delante de tu presencia, dándote muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar nuevamente, Señor, aquí. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, Señor, tú eres bueno y grande. Padre, gracias, Señor. Bendito sea para siempre, Dios amado, Padre. Te rogamos, Señor, tu ayuda, tu bendición, Señor, para este nuevo tema que vamos a iniciar, Señor, en este día. Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Seas tú, Señor, obrando poderosamente, Padre Santo. Alabado sea para siempre, Padre. Amén. Amén. Vamos primeramente a una parte, amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Dice ahí, palabra de Jehová, o Yahvé, que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos. Primeramente le pido a los ancianos que escuchen, pero no solamente a los ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pregunta. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. O sea que es un trabajo multigeneracional. Es un trabajo multigeneracional del Señor. La obra del Señor no es solamente con nosotros, es con nuestra generación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, sino que es una obra de Él que tiene continuidad, generación tras generación. Debemos de ubicarnos dentro del trabajo multigeneracional del Señor. Comprender lo que el Señor está haciendo a lo largo de las generaciones.
que de su trabajo nos ha alcanzado desde las generaciones pasadas. Estamos sobre los hombros del trabajo del Señor con generaciones pasadas. Estamos en nuestra generación. Yo ya soy abuelo, amén. Ya de mi parte van 3 generaciones y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero parece que estamos ya muy cerca del fin. Y todo el trabajo de Dios en todas las generaciones está hilvanando, no es un trabajo aislado. Lo que otros hicieron nos afecta a nosotros hoy. Y también lo que nosotros hagamos afectará a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ya mi mamá ya partió, amén, ya tiene bisnietos y tendrá tataranietos. No lo sabemos qué es lo que hay que contarle a todas estas generaciones. ¿Qué es lo que los ancianos y todos los moradores de la tierra deben entender de este trabajo multigeneracional, del trabajo del Señor, amén? Y aquí empieza a explicarlo. Aquí comienza una parte difícil, una escalera de bajada, amén. Gracias a Dios que es el siguiente capítulo, está la escalera de la subida, pero mire cómo Dios nos muestra que ha sido la historia de las generaciones y de su trabajo multigeneracional. Edificación y guerra. Entonces vamos a ir a esta parte, edificación y guerra. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. O sea que el trabajo del Señor es una edificación en medio de la guerra. Y en ciertos periodos prevalecen los enemigos haciendo un trabajo y Dios le deja al enemigo que avance hasta cierto punto, como le dijo a Faraón, y prácticamente es una manera de decírselo al diablo. Para esto mismo yo te he levantado, porque si Dios no lo hubiese dado permiso, no hubiera diablo, amén, ni habría Faraón. Pero Dios tiene un propósito. No hizo al diablo. Al diablo lo hizo querubín perfecto, lleno de sabiduría y hermosura, pero le permitió que se volviera diablo y que engañara a la tercera parte de los ángeles y luego conducir al ser humano a una condición caída, a la muerte, destituido de la gloria de Dios, y todo eso se lo permitió Dios. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, hermanos, el Señor va mostrando aquí lo que le permitió hacer al enemigo, pero le permitió para mostrar su poder, para mostrar que hay un solo Dios y mostrar la riqueza de su gloria. Y ese es el sentido de la historia multigeneracional. Ese es el sentido de esa guerra, de esa batalla,
de esa enemistad que el Señor anunció desde el principio de los tiempos a los hombres, que Él pondría una enemistad entre la mujer que representa al pueblo del Señor y al final será la esposa de Él, y la serpiente entre la simiente de la mujer que es Cristo, que se hace uno con sus miembros y llegan a ser un cuerpo, y la simiente de la serpiente, si la serpiente heriría, pero solamente en el carcañal, a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del dragón. Cuando el Señor aplasta la cabeza del dragón, ahí se cumple lo que Él dijo: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Para eso he permitido que luches contra mis pequeñitos, para avergonzar, como dice Pablo a los Corintios, avergonzar con lo que no es, a lo que pretende ser alguna cosa. Entonces aquí comenzamos a ver a Dios describiendo la historia como cuando se va pasando de la primera y por el verano, por la primavera, por el verano, por el otoño hasta el invierno, porque para esto hay estaciones para aprender de ellas también. La tipología, lo que quedó de la oruga, verso 4, comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón había quedado. Este es un trabajo desintegrador del enemigo, tratando de robarse lo que el Señor sembró y lo que el Señor dio. Pero la simiente del Señor es incorruptible. Lo que es de Él prevalece y pasa a través de la oscuridad, de las tinieblas, de la guerra, de problemas y desafíos de todas las generaciones, amén. Cuando ya no había quedado prácticamente casi nada, porque si la langosta se comió lo que del revoltón había quedado, dice: despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca hasta el mosto, la alegría, lo que hizo Satanás. La alegría comenzó en el cielo, pero con aquellos concíbulos del maligno, aquellas contrataciones que nos habla Ezequiel 28, de aquel querubín que convenció a una tercera parte de los ángeles de apartarse de Dios, y Dios ya sabía lo que había en el corazón de aquel querubín, porque el Señor sabía que Judas era diablo, amén. Él ya sabía de antemano quién era Judas. Al Señor nunca lo agarran de sorpresa. Él va siempre adelante. Desde el principio también sabía que aquel querubín lucero se volvería un diablo. Dios lo sabía desde el principio y sin embargo lo dejó que prosperara. Inclusive al anticristo le permitirá que prospere. Y dice que prosperará. Comienza como un cuerno pequeño y va creciendo y prospera.
Dios lo deja que se manifieste su obra propuesta. Y cuando está en plena gloria, en plena apoteosis, entonces Dios dice, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado a todas las naciones. Para eso es que Dios levanta a estos enemigos del Evangelio. Para esto es que Dios trata con esta gente que se apartan de Él, los deja que anden tras sus vacilaciones, tras cualquier muñeco, cualquier estatua, cualquier imagen. Dios los deja. ¿Pero para qué los deja? ¿Por qué hay tanto idólatra en la tierra? Es que Dios los deja. Dios los deja ahí para que te peguen en la cara. Entonces, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado a todas las naciones, cuando parece que ya terminaron con Israel, y en el final, mira, Israel casi que ya está terminado, ahora lo quieren achiquitar más, quieren declarar a Jerusalén como otra ciudad y dejar más de diminuto a Israel, como parece como que ya se va a terminar esta nación. Y al final Gog y Magog y todos sus ejércitos vienen contra un pueblito y todas las naciones de la tierra se reúnen contra él. Dios simplemente cambia los polos magnéticos del planeta y se derrumban las ciudades de la tierra. La tierra abre su boca y se traga el río que el dragón lanzó contra la mujer. Ahí se sabrá quién es Dios. Desde ese día sabréis que Jehová es Dios. Entonces aquí con este pasaje inicial nos muestra una decadencia que viene de parte del enemigo, tratando siempre de destruir las cosas de Dios. Dios siembra una huertita, unas lechuguitas, y el enemigo le manda los gusanitos para que los gusanitos se coman las lechugas. Y en la mesa del Señor no haya ninguna ensalada, no haya nada. Ese es el trabajo del enemigo. Y así comienza el enemigo rivalizando contra Dios, como aparece bien descrito en Isaías, en Ezequiel y en el propio Génesis. Seré semejante al Altísimo, junto a las estrellas del norte levantaré mi trono. A los lados del Altísimo me sentaré. Y luego en Génesis, eso que él dijo antes, y aunque está escrito después, sucedió antes. Está escrito en Ezequiel, pero sucedió antes de Génesis. En el capítulo 1, la parte de la creación, luego entonces le dice al hombre, la misma cosa se lo dijo a la mujer, se lo dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. De todo el árbol del huerto podéis comer, sabe Dios, que el día que comáis de él, seréis semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea,
el mismo verano con que él se había el mismo veneno con que él se había autoenvenenado, ahora quiso envenenar los corazones, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones de los seres humanos y comenzó a sembrarles prejuicio a los seres humanos contra Dios. Seguramente que la misma mentira se la dijo también a los ángeles. Engañó: seré semejante, me sentaré junto a él como si yo fuera él. Ahí comienza esa filosofía del dualismo del yin y del yang, de los dos principios eternos, el bien eterno y el mal eterno, que son iguales, y se pone él igual a Dios. Y después entonces el bueno es el malo y el malo es el bueno. Eso es lo que está detrás de la filosofía de la llamada nueva era, que es la vieja, amén. Era, es la vieja era, no la nueva. De nuevo, amén. Y luego, a lo largo de toda la historia, esa rivalidad de Satanás contra Dios, comienza Dios a permitirle. Él se queda callado. Dios está callado para que se manifieste lo que hay en los corazones, que sea expuesta la realidad de las cosas, y las cosas siguen a lo largo de toda la historia. Y esos mismos principios de rivalidad que se manifestaron en Satanás se siguen manifestando a lo largo de la historia. Y Dios lo permite, pero lo permite con ese objetivo. Para esto mismo te he levantado, te he dado permiso que llegues hasta donde quieras llegar, a ver cuál es tu propuesta, dice Dios, para mostrar en ti mi poder. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios le permite a los contrabandistas, a los que trafican con droga, estar destruyendo muchas vidas, muchos jóvenes? ¿Para qué es que Dios les permite a estos hombres malignos que sigan adelante con esos propósitos de vender droga? Miren, no hay gobierno que los pueda detener, porque Dios se los ha permitido, y se los ha permitido para mostrar su poder en esta gente que está destruyendo a la humanidad. Dios les ha permitido, y un día se las van a ver con Dios, un día van a caer. Entonces, hermanos, vemos que en la historia de Israel hubo una decadencia operada por la resistencia nacida de la rivalidad del enemigo para destruir lo que Dios viene haciendo. Dios viene haciendo las cosas con criaturas libres. Y viene el libro de los Reyes, donde se nos muestra las decadencias de aquellos reyes que trabajaban para Dios, y aquellos que trabajaban también a aquel remanente no doblaba su rodilla a Baal. Pero también hubo muchos que sí lo hacían. Amén. Ahí Baal es el mismo Belcebú. O sea que ese príncipe maligno
fue llevándose el reino. Y Elías pensó que se había quedado solo. Y Dios le dijo que no era así. Dios conoce los corazones. Dios conoce a los que son suyos. Dice la palabra del Señor. Y tenemos toda la historia del Antiguo Testamento donde Dios se desarrolla esa profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, que el Señor pondría enemistad entre dos líneas, la línea de la serpiente y la línea de la simiente de la mujer. Dios ha permitido la historia con el objetivo de que se pronuncien los corazones por Dios o contra Dios. Dios tiene su propuesta, pero Él no lo va a imponer. Él deja un periodo de tiempo para que se hagan otras propuestas que se creen mejores que las propuestas de Dios. Pues que aparezcan, para que entonces la insensatez de las propuestas satánicas, rivales a la propuesta del propósito eterno de Dios, sean manifestadas. Conocemos la historia de Israel, conocemos el periodo de oro, el establecimiento de la monarquía con David, con Salomón, y luego comprendemos cómo eso se fue cayendo y la casa fue abandonada y el pueblo abandonó a Dios hasta que la misma gloria de Dios se levantó, se salió de la casa y se puso a un lado, y tenemos el libro de las Lamentaciones mostrándonos todo lo que pasó y cómo ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ya que querían otros dioses, pues van a hartarse de otros dioses por 70 años y luego por 70 veces 7 hasta que venga el Mesías. Ahora comience la restauración y la plantita que fue destruida comience otra vez a ser levantada. Vemos que Israel terminó cautivo en Babilonia hasta que Dios comenzó un trabajo en Babilonia y sacó de Babilonia un remanente, y con ese remanente comenzó a restaurar lo que era su propósito final. Y esa restauración de Dios, ese avance de la edificación del Señor, fue en medio de la guerra y de la resistencia. Porque si ustedes leen el libro de la restauración de la casa en Esdras, como de la ciudad en Nehemías, ustedes ven que era una restauración. Esa edificación se realizaba en medio de la guerra. En una mano tenían la espada y en otra mano tenían el palustre. El palustre era para edificar y la espada era para defenderse. Restitución. Entonces ahora pasemos al capítulo 2 de Joel. Vamos a los versos 21 al 27, amén. Dice ahí: tierra, no temas. Qué precioso que el mismo Dios a través del mismo Joel, en el capítulo 1 es el mismo Dios a través del mismo Joel, del capítulo 2, porque la obra es completa.
No debemos pararnos en ninguna generación. No debemos frenar en ningún acontecimiento. Todos los acontecimientos tienen su sentido en la historia completa. Ningún acontecimiento es el final, pero sí fue permitido, es para que avance el propósito eterno de Dios. Dice, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera, que es Israel, y la vid, que es la iglesia, darán sus frutos. Mire, aquí en el 700 de Weston Road se está viendo un avivamiento ya. Gloria al Señor, está dando frutos. La iglesia, esta iglesia que estaba muerta, este lugar que antes había sido abandonado, habían dejado este lugar todas las iglesias. El diablo había arrasado con todo, pero ahora usted mira, en esta iglesia de aquí hay un gran avivamiento. Mira, desde que yo empecé a levantar esta obra, aquí había una venta de pupuserías, aquí donde yo mismo estoy. Estaba, después de la pupusería, estaba un sastre que se había apoderado de todo este lugar. Y el Señor empezó a inquietarme. Gloria al Señor, tienes que levantar esta iglesia. Mira, yo traté y el enemigo no me dejaba, pero el Señor un día me dijo, ahora sí vas a empezar. Gloria al Señor, mira, ya este sastre empezó, que ya todo no le funcionaba. El negocio se le vino abajo. Y me dijo, no quiere que usted quedarse con este localcito, me dijo. Y yo me voy a quedar con un cuartito aquí. Este lugar donde yo estoy parado era el cuartito del sastre. Él se quedó con este cuartito. Yo tenía más pequeño lugar aquí. Y el sastre un día se le vino todo abajo y el negocio no le empezó a funcionar, porque la obra del Señor tiene que seguir adelante, amén, aleluya. Gloria al Señor. Y el sastre se fue. Él tenía la parte de atrás donde está nuestro hermano Juan Zúñez, ahí, esa parte, yo era el que la tenía. Y empecé en este local de aquí adelante, y de ahí el sastre se le fueron todos los que tenía rentando, porque tenía inmigrantes y todos eran ilegales. Y la migración ya se había dado cuenta que aquí en esta iglesia digo yo, en este local que no era iglesia, habían muchos ilegales, y ya la migración estaba visitando estos lugares, este lugar de esta iglesia, amén. Y se asustaron y todos se fueron en un día. Y el sastre se quedó asustado, me dijo, todos se han ido. Y ahora, ¿cómo voy a pagar la renta?, me dijo. No se quiere quedar usted con el local entero, Pues dije yo, para luego tarde, y le eché mano al local de allá de atrás. Tuve que derribar como 6 cuartos que había hecho para rentar. Gloria al Señor, porque Dios tiene sus propósitos. Dios deja que el enemigo te apodere de todo.
Todas las iglesias se habían desaparecido de este lugar. Gloria a Dios, pero ahora hay un remanente que Dios ha levantado. Hay iglesias bastantes, hay unas que están floreciendo. Hay unas ahí que el enemigo no las quiere dejar levantar, pero Dios deja al enemigo que las oprima un poco, pero después les da la victoria, aleluya. Dice, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera que es Israel, y la vid que es la iglesia, darán sus frutos. Aquello que desde el Antiguo Testamento era una figura del Nuevo. En el Nuevo Testamento también hay una Jerusalén celestial y hay también un misterio de Babilonia. Hay también una llamada neotestamentaria a salir de Babilonia misteriosa y prepararse para las bodas del Cordero. Esa es la parte que viene ahora. Vosotros también, porque le habló a la tierra, le habló a los animales y ahora le habla a los hijos de Sión. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Podemos decir el Pentecostés a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio, aleluya. El Señor nos regresa al principio. Todo avance de genuina y verdadera restauración está en conexión con el Espíritu del principio. Lo que oíste al principio, decía Juan, esto permanezca en vosotros. Lo que al principio, la fe que una vez fue dada a los santos, aquella fe que había de ser revelada, que es la palabra de Dios completada en el Nuevo Testamento. Si estamos en la palabra al principio, dice Juan, vosotros también permaneceréis en el Padre y en el Hijo. O sea que la palabra del principio nos coloca en el Hijo y el Hijo nos coloca en el Padre, y en la medida en que está la palabra nos va restaurando y vamos recuperándola por el Espíritu. Vamos siendo establecidos en el Hijo y en el Padre. Lo importante es estar realmente en el Hijo y estar realmente en el Padre, lo cual es estar en el Espíritu, porque el Hijo y el Padre están en un mismo espíritu. Y ese es el lugar hacia donde Él nos conduce, a estar en el Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces ahora dice verso 24, las aras se llevarán, las aras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El trigo es el fruto de la muerte del Señor. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere y Él murió, llevará mucho fruto. O sea, la iglesia, los hijos del reino, ese es el trigo. Así como la cizaña son los hijos del enemigo, pero el trigo son los hijos del reino.
El vino es la vida del Señor, que viene por la sangre de Cristo, y el aceite es el Espíritu. Las arras, o sea, donde se siembran las iglesias, se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré, dice el Señor. Aquí el yo implícito, yo, Yahvé, yo os restituiré los años que comió la oruga, o sea, lo que se fue perdiendo de lo que recibió la iglesia primitiva, que se fue perdiendo en los primeros siglos. Cuando tú haces una lectura de los distintos libros del Nuevo Testamento y luego se hace una lectura de los llamados primeros padres de la iglesia, aquellos de los siglos segundo y tercero, ves que hay una gran diferencia. El nivel se fue disminuyendo cuando llegamos a la Edad Media, que es por alguna razón se ha llamado la edad del oscurantismo. Es como si todos esos animalitos se hubieran ido comiendo el cristianismo, y lo que quedó fue una Babilonia misteriosa. Eras de las tinieblas, donde la gente pensaba que llevar la cruz era llevar un palo en una procesión, o ponerse una cadenita con una cruz de plata, o la gente pensaba que podría comprar la salvación con sufragios. Y Juan Tizal, el enviado de elección séptimo, decía que cuando la moneda sonara en el balde, entonces el alma del pariente que estaba en el purgatorio saltaba directamente para el cielo. Y eso a ellos les parecía luz. Pero dice el Señor, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Y el Señor permitió que todos esos animalitos, la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, se comieran la plantita y se llegara a esas edades oscuras, donde el remanente del Señor tenía que vivir escondido en los bosques, como los valdaneses y otros hermanos antes de la Reforma. Pero el Señor dijo, os restituiré lo que comió este o aquel otro. O sea que la decadencia fue gradual, y ustedes lo pueden ver en las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis, y que son una profecía. Ustedes pueden ver que comienzan a aparecer primero, ya en el capítulo 2, los hechos de los Nicolaitas, pero son todavía hechos, pero aborrecidos por la iglesia, y por lo mismo, en el sentido profético, en ese clericado que le quitas el sacerdocio universal a los creyentes y se los trasladas a una maquinaria clerical, donde ya el Señor no es el único mediador entre Dios y los hombres, sino que el clericado ahora es el mediador, donde ya no se le adora al Señor, sino se le adora a María, se le adora a la Virgen de Guadalupe, se le adora
a estipulas, se le adora a cualquier muñeco se le adora. Ya se le ha quitado eso al Señor y ahora hasta los contrabandistas le adoran a la gente. Se le adora a Pablo Escobar, se le adora, hasta le están pidiendo al Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán había ayudado a mucha gente allá en México. Ahora la gente ya empieza a adorar a este hombre. Entonces, ya no se le adora al Señor, sino a María. Después, a 11,000 vírgenes que son las Marías de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, de Chinchinchorra, etc. Hay un montón de muñecos que se han fabricado, un montononón, y hasta María Lionza cabe entre esas Marías, y después con el negro Felipe y con el cacique Guarampurú y José Gregorio Hernández, y la gente se va desviando, dice que santanería, pero entran en contacto con los malos espíritus. Eso ha sido Babilonia, apartando a las personas del Señor, de su espíritu, de su palabra. Y ahora se ha levantado este sacerdote venezolano, Luis del Toro, arremetiendo contra la iglesia, porque el diablo se ha dado cuenta de que está perdiendo el terreno y que le queda poco tiempo. Ahora está levantando a estos mentirosos, reclamando que ellos tienen la verdad, que de ellos depende la historia de la iglesia, que de ellos depende todo, pero es mentira de Satanás. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y engañando, por eso se dice que el dragón es el engañador de las naciones. Pero el Señor dijo: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Ahora el Señor dice: restituiré. Y comienza el Señor a restituir lo fundamental, la esencia del Evangelio. El justo por la fe vivirá. La autoridad de la Biblia sobre las otras que se habían constituido en lugar de la palabra de Dios. Y comienza el Señor a reordenar y a reordenar. En la época de la Reforma, el Señor comienza a restituir algunas primeras cosas, pero con un poquito que restituya. Siguen otras cuantas guerras de religión por unas cuantas décadas. Siempre ese remanente de vanguardia era aborrecido hasta la médula por el enemigo y usaba todo lo que podía para callarlo, para aplastarlo, para cerrarle la boca, para destituirlo. Pero el Señor dijo: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y el Espíritu Santo, con lo que no es, va deshaciendo lo que es, porque el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra. ¿Hasta qué? Hasta que ponga
a todos los enemigos por estrado de tus pies. Y la historia tiene ese significado que es la historia, es Dios poniendo bajo las plantas de los pies de sus hijos a todos sus enemigos, exponiéndolos y juzgándolos, y a veces no juzgándolos con guerra, sino primero con la luz de Dios, con la luz de la palabra de Dios, porque la luz es la que manifiesta todo. La luz es la que nos desnuda. La luz es la que nos expone. Y si nos arrepentimos y resucitamos, el Señor nos regenera, nos levanta, y a los que éramos enemigos nos hace amigos. Pero hay que seguirle al Señor mismo y a su propósito, a su propio espíritu y según su propia palabra, porque no hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él nos envió su propio espíritu y estableció su propia palabra, y esa es la senda de la simiente de la mujer, la de aplicarle la victoria a Cristo. De Cristo a Satanás, que ya está obtenida, pero que ahora que por el Espíritu se reproduce en la iglesia, es cuando las cosas le son sometidas al Señor Jesús, amén, porque los enemigos éramos nosotros, pero ahora Él nos está haciendo amigos, y en algunas cosas todavía no somos tan amigos, amén. Él tiene que seguir tratando con nosotros hasta hacernos amigos en todos los detalles. Amén. Gloria al Señor. Mañana continuamos con la segunda parte. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre, aleluya. Sea el nombre de Dios alabado. Gracias te damos, Señor. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios bendito, Padre Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Bendito sea para siempre, aleluya. Damos gracias al Señor. El Señor es grande, mira que el diablo está tratando de estorbar, pero Dios lo deja.
para que el Señor se manifieste, amén. Aleluya, tanto. Most people have no clue that in 2023, the best way to make money on Amazon is not with physical products. Gloria a Dios. Tu palabra dice que aunque pase por Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. y si paso Gloria al Señor, aleluya. me adoraré, Santo es el Señor, hacedor de maravillas. caminaré. Hacedor de maravillas eternas, aleluya. Oh, gloria al Señor. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, aleluya. Gloria al Señor, bendito sea para siempre Dios.